Saludos amigos desde Mérida, Yucatán, México. Les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo, su hermano en Cristo, ministro Jorge David Canto Encalada, conocido por estos lugares como Coco Canto. Es un sobrenombre mío y la mayoría de las personas me conocen. Es un gusto poder compartir para ustedes Iglesia Cielos Abiertos, donde están pastoreando mi amigo Holmer Collazos, al cual conocí en ISUM, en el Instituto de Superación Ministerial, desde la sede de Barranquilla en el año 2019, mes de agosto. Y también le mando un fuerte abrazo a su esposa Lina María Ramírez. Yo sé que es el aniversario, el número 18, allá en Ibagué, Colombia. Así que felicidades, porque es una iglesia que ha permanecido, tiene un gran pastor muy agradable, muy cómico también, tiene muy buenos chistes y ama al Señor. Eh, Ahí de repente tuvimos unos pocos de piques sin Izú, pero siempre el lado de la amistad, ¿no? De que antes que todos somos hermanos en Cristo, somos amigos, y es una bendición para mí, un honor poder explicar algo muy bonito que se acerca de la voluntad de Dios. Y vamos a empezar esto no sin antes hacer una oración a nuestro gran Dios y Rey. Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Cordero de Dios. Bendice esta clase, Señor, bendice esta pequeña lección que yo sé que va a ser de gran bendición para mis hermanos en Cristo. Tú eres bueno, tú eres misericordioso y tienes control de nuestra situación. Y aunque se vea difícil el panorama, aunque se vea oscuro, Señor, y aunque las olas se escuchen a lo lejos formidablemente insondables, confiamos en que tú nos levantarás día a día y nos llevarás al propósito de gloria en gloria, el cual nos tienes preparado desde antes de la fundación del mundo. Bendice mis hermanos, y que este mensaje sea de bendición no solo para mí, sino para ellos, y no solo para ellos, sino para mí, para los pastores, que haya una retroalimentación a pesar de la distancia de este video. Te damos la gloria a ti, amado Padre, que estás en los cielos, y a tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, eh, cada uno de ustedes tiene una voluntad, pero debemos entender que esa voluntad que ustedes tienen, eh, aunque tiene una libre agencia, al final está subordinada al propósito de Dios. Y ha habido un gran debate a lo largo de los siglos de la era cristiana acerca de cómo se desarrolla nuestra temporalidad, nuestra línea de tiempo, eh, los propósitos de Dios con respecto a su voluntad, porque nos pega a nosotros saber que, dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, está hablando de Dios Pablo, y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El texto es claro, conciso y contundente. El Señor quiere que toda persona sea salva. No hay manera de escapar de esto. El gran amor de Dios, su gran misericordia y su perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo dice mucho de su carácter. Y dice Juan 3:16, ¿te saben bien el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que nosotros como seres humanos volvamos a la posición la cual tratamos de escapar desde el principio, y es el ser criaturas. Eh, Al final de todo, servimos más a Dios cuando somos más humanos y no nuestra comprensión de humanidad, que lamentablemente se ha corrompido por nuestra mente caída, sino el propósito de Dios de ser sacerdotes suyos y administradores de la creación. Para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, de tal manera que nosotros cumplamos al final lo que Dios quiere, tener una relación íntima con Él y ser colaboradores de Él. Es maravilloso cuando Dios nos puede decir amigos y colaboradores. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y es verdad que aún la caída ha traído graves, profundos problemas espirituales. Por ejemplo, que el hombre sin la gracia no puede acercarse a Dios, ni sabe de Él, ni quiere
de Él. Pero tenemos al Señor Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario y nos ha hecho libres al creer en su nombre por medio del poder de la palabra y el santísimo Evangelio. Y así somos restituidos y Dios nos imputa la dignidad de su Hijo y vamos creciendo en gracia conforme a su propósito. Esta es la voluntad de Dios en el mundo y para con nosotros, es que seamos salvos y regresemos con Él. Estaba leyendo un autor acerca de un libro que dice 5 puntos sobre la inerrancia y un autor decía cómo la naturaleza de Dios. Dios es misional y yo por eso apoyo mucho las misiones, como un gran teólogo llamado Jürgen Moltmann también lo hacía, porque él veía a la iglesia alemana fría y sin anhelo de buscar a Dios como debería ser, y a pesar de que tuvo postulados un poco controvertidos, Jürgen Moltmann da mucho hincapié a la misionología, a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque la misión no surge de la iglesia, sino del propósito de Dios, que es amor. ¿Por qué? Porque Dios mismo entregó a su Hijo para mostrarnos que Él es misional. Vino el Hijo de Dios para cumplir lo que Israel no puede cumplir y así salvar a la humanidad. Y de allá se desprende algo importante, que el mismo Hijo y el mismo Dios infunden al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo procede de ambos y empodera a la iglesia para la misión. La iglesia entonces viene de la Trinidad y cumple la misión y el propósito y la voluntad de Dios, que todo hombre sea salvo y llega al pleno conocimiento de la verdad. Sin un corazón misional no podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Y se ha debatido mucho acerca de esto, porque algunos piensan que al final la voluntad de Dios no es tanto que nosotros seamos salvos, sino que Él sea glorificado por un tipo de pensamiento filosófico llamado voluntarismo, que no voy a ahondar tanto en eso, pero este sistema filosófico, por ejemplo, teólogos calvinistas se adhieren a él y al final todo se reduce a qué es lo bueno delante de los ojos de Dios, que Él se glorifique. Y se glorifica a Dios mandando gente al infierno, por ejemplo, este postulado. Esto es completamente diferente a lo que dice la Biblia, porque vemos un Dios amoroso. Entonces, si la voluntad de Dios está afirmada en un decreto, ¿dónde dejamos a Jesús de Nazaret? Y con esto me explico, porque la teología calvinista, por ejemplo, dice que no todos se van a salvar. Y es por eso, porque Dios no quiere que todos se salven, pero vemos en la Biblia que sí quiere que todos se salven. Entonces, la voluntad de Dios termina siendo partida en dos, en una voluntad secreta, que Dios quiere que algunos se salven, pero a la gente le muestra que quiere que todos se salven, y es un rollo, y es un caos, y una contradicción eterna, con tan sencillo que decir que sí, en cierta manera, esto es lo difícil de aceptar, que el deseo de Dios se frustra, porque no todos van a ser salvos cuando Él quiere, pero su voluntad es perfecta, y es algo que no podemos entender, pero nos dice más de entender la voluntad de Dios desde el concepto de su amor. Y acá tenemos una base firme para creerlo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Ustedes conocen ese texto. De hecho, un versículo antes habla de entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 3 cualidades acerca de nosotros, de nuestra voluntad, pero que está subordinada a la voluntad de Dios. Dice el versículo 2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Esta versión es la Reina Valera actualizada, o del año 2015. Yo amo la Reina Valera 1960, que veo que allá en Colombia no lo usan tanto como aquí en México, pero debo admitir que tiene un lenguaje algo arcaico ya, que hay muchos muchachos que no lo entienden porque tiene mucho vocismo, ¿no? Y en su época funcionó, pero hay que actualizarnos un poquito en cuanto a la sintaxis de las palabras. Esta Biblia explica un poco más sencillo esto, y me gusta más cómo da el hincapié. Transfórmense por la renovación en su entendimiento. El transformarse es pasivo, es decir, que el hombre no lo hace por sí mismo, sino que Dios lo logra a través de él.
¿Esto qué pasa? Está ligado al entendimiento. Aquellos que dicen que el cristianismo no tiene nada que ver con la razón están muy equivocados, porque como pentecostales hemos llegado al extremo de decir que todo se basa en nuestras emociones nada más y no es verdad. La razón juega un papel importante dentro de un sentido evangélico, cristocéntrico, porque si el primer paso para vivir la vida es aceptar al Señor Jesucristo y es creer en sus méritos y creer en su sacrificio en la cruz del Calvario. Sin ello no podemos entender la voluntad de Dios. Como decía el buen Anselmo de Canterbury, también hablando de Agustín de Hipona, ellos decían que yo creo para entender. No entiendo para creer, sino creo para entender. Y esto lo vemos claro con el apóstol Pablo en 1 Corintios, que dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, porque el hombre natural no ha tenido la regeneración y el cambio en su mente para poder comprender las verdades eternas. Pero nosotros, hermanos, que hemos venido de muerte a vida, el Señor quiere transformarnos. Es una obra progresiva. Esto se basa en su amor, en su misericordia. De hecho, Pablo va a seguir hablando en el capítulo 12, a partir del versículo 3, en cuanto al amor a los demás y al prójimo. Y de hecho dice en el capítulo 14 que toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios abnegado, y se ve la abnegación por medio del Señor Jesucristo que, como dice Filipenses 2, capítulo 5, no estimó su condición de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciéndose hombre y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Es maravilloso nuestro Dios. Esa es la buena voluntad, que tiene tres cualidades: buena, agradable y perfecta. O sea, Pablo no tiene que decir que nosotros seamos que Dios tenga que ser un sacrificio santo, porque Dios es santo y es perfecto y es agradable. Y aquí entra mucho el ámbito de qué punto para nosotros es agradable. Cuando estábamos en el mundo, ahora nos avergonzamos de recordar aquellas épocas porque ya nuestros miembros no son esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Pero recordamos aquellas épocas de promiscuidad, de lascivia, de envidia, de rencores y decimos, ¿cómo yo pude caer en eso? Porque Dios ha renovado nuestro entendimiento. Y eso es un contraste que hace Pablo con el capítulo 1, versículo 18 en adelante, que habla de la condición del hombre. Vamos a leerlo. Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Yo lo voy a leer y ahí me pueden seguir con la mirada. Yo sé que es una versión diferente quizá la que tienen, pero se puede seguir. No es algo que no se pueda, se puede. Dice el versículo 18, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia se detienen la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Versículo 20, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, acá viene lo interesante, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos. Parece a lo que Pablo dice, de transformar nuestra razón. Y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, perfecta, santa, agradable, por una imagen a la semejanza de hombre corruptible en nuestra mente. ¿Y cómo termina eso? Con creación de imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles y hasta nosotros mismos, semejanza de hombre corruptible, somos corruptibles. Por eso nos cuesta tanto, porque desde el engaño de la serpiente no podemos aceptar la voluntad de Dios, porque nos ponemos a nosotros en primer lugar y creamos de nuestra intención, de nuestro propio propósito, el ídolo más grande que existe. El hombre tiene la batalla más grande, no es con Satanás ni con el mundo, sino consigo mismo. Es lo maravilloso. Aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Después de todo el discurso que da del Evangelio y la elección de Israel, él termina con una aplicación práctica. La voluntad de Dios solo la podemos entender cuando dejamos que el Espíritu nos renueve la mente
Y esto es algo muy hermoso, es revertir los efectos de la caída, de nuestro egoísmo, de nuestra idolatría, de nuestra arrogancia, de nuestra autosuficiencia. Revertirlo por completo y poco a poco para que el Señor nos muestre su voluntad. De modo que cuando somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo de Dios, el Señor Jesús, vamos entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando llega la tentación y el pecado tan grande, nosotros decimos, hey, yo no puedo hacer eso ya. Hey, yo ya no puedo hablar mal de ese hermano. Hey, yo ya no puedo estar en contiendas ni debates de este tipo. ¿Por qué? Porque mi mente está siendo cambiada. Y una vez no se da cuenta de lo que pasa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha acontecido de esa manera, que pasa un tiempo y hay situaciones difíciles y uno no entiende, pero de repente uno se vuelve más servicial, más amoroso, más entregado y más santo. Y qué bueno que no nos demos cuenta muchas veces, porque eso demuestra la gracia de Dios, que no es por nosotros, sino por su eterno poder y deidad. Que nuestra mente revierte esos efectos pecaminosos y entendemos que fuimos creados para darle la gloria a Dios en todo ámbito, en todo lugar y en toda área de nuestra vida. Nuestro cuerpo es sacrificio vivo, santo, es decir, apartado, con un culto racional, que entienda lo que está haciendo, que ya no cante más por cantar, como dice una canción de Héctor Hermosillo, un paisano mexicano que es ex cantante de Torrefuerte y ahora tiene una banda llamada Semilla de Mostaza. Les recomiendo esa canción, Serenata Espiritual, de Héctor Hermosillo, que habla acerca de la voluntad. Quiero someter mi voluntad a ti, quiero cantarte de verdad y llevarte una serenata espiritual con mi obediencia. Cuando la voluntad del hombre empieza a entender y empieza a salir de su letargo de pecado, mira al Señor Jesús y empieza a vivir en verdadera libertad. ¿Qué leímos antes de la descripción que hace Pablo? Que es ciertamente pesimista. Pablo es pesimista en su antropología, a diferencia de muchos predicadores de hoy que son muy positivos en lo que el hombre puede hacer y el hombre puede dar el primer paso a Dios. No es verdad, el primer paso lo ha dado Dios a través del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por eso debemos ser humildes y decir, todo lo que tengo no viene de mí, sino de la perfecta voluntad de Dios, que me ha mostrado que su voluntad es que todo hombre quiere que sea salvo, y yo soy parte de esos hombres, y yo puedo aportar al reino de misericordia, con mi gratitud, con mi lealtad, con mi esperanza a toda persona que está aún siendo esclavizada por el pecado, personas que aún son hijos de Satanás y viven rindiéndole loor a toda la hueste demoníaca que el diablo tiene sobre sus vidas. Claro ejemplo podemos encontrar en Jeremías 19:5. Vemos un problema muy grande con otras teologías que dicen que Dios tiene una voluntad secreta y una voluntad revelada, porque parece que Dios está jugando con nosotros, que no está siendo muy claro, pero yo veo que la voluntad de Dios es clara, aunque a veces, claro, se frustren sus deseos. Dios nos da una libertad para escoger, porque Él es bueno y misericordioso, y es por gracia esa libertad. Es solo por gracia, no la merecemos, porque Dios bien pudiera crear un universo donde estuviéramos esclavos al pecado, pero Dios no puede hacer eso, porque toda buena dádiva que viene del cielo y de lo alto, viene del Padre de las luces, el cual no tiene ni sombra de variación alguna. Dice Jeremías 19:5, miren lo que dice. Está Dios por medio del profeta reprochando al pueblo por toda la idolatría y lo horrible que habían hecho. Dice así, y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Es decir, cuando el hombre peca, que está revelando la voluntad de Dios. Cuando el hombre vive en idolatría como esa forma y entrega a sus hijos al fuego, hoy quizá tú no hagas eso, no entregues tus hijos a Moloch, pero sí tú te entregas a la pornografía, tú te entregas a las cosas mundanales y vanas. Bueno, amigo mío, esto es estar en rebelión contra el propósito y contra la voluntad de Dios. Porque no me digas, no podemos decir,
Como dice Pablo en Romanos 9, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué nos inculpa? Dice Pablo. O algunos de, de sus contrincantes teológicos podían haber dicho, entonces vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. No, Dios no nos predestina a pecar ni a hacer el mal. Él dice que nunca le pasó por la mente que el humano debería hacer eso, que nunca mandó. Entonces, todo lo que Él manda es porque es su voluntad y quiere que la hagamos. Y no lo vamos a entender porque somos seres caídos y vamos a decir, ¿cómo es posible que Dios me pida perdonar a aquel que me ha hecho daño? ¿Cómo es posible que Dios me pida honrar a aquella persona que me ha lastimado en el pasado? Porque para el hombre es impensable. Hace poco vi un video que a mí me impactó mucho y de hecho nos puede parecer a la gran mayoría de los cristianos completamente desagradable. Un evangelista que se encontraba predicando en las calles, creo que se encontraba en la cancha de un parque de fútbol, para jugar fútbol, soccer rápido, y tenía una persona al lado y él estaba predicando acerca de lo que Dios hace en las vidas. Y yo, bueno, pues está bonito. Lo clásico que vemos en un evangelista con voz robusta, acento puertorriqueño y si es costeño, mejor aún, ¿no? y toma al varón y lo toma de la mano. Y dice esta persona, este varón asesinó a mi hijo. Yo no se queda así. Pues bueno, entonces, ¿qué hace ahí contigo? Debería estar en la cárcel. Yo no sé por qué ese varón no está en la cárcel, quizá ya cumplió su condena, no lo sé, pero no está en la cárcel. El punto es, lo que nos deja consternados es cómo el papá del muchacho, que era joven cuando este lo asesinó, el asesino, valga la redundancia, ¿cómo es posible? Bueno, el mundo de Jesús es de cabeza a veces. Y podemos juzgar al hermano y decir que tú nunca harías eso, pero es digno de elogiar lo que el hermano está haciendo. Él dijo, he perdonado a esta persona. Y ahora predicamos juntos el evangelio de que es posible salir de las ataduras del odio y del rencor. Yo no puedo decir, ay, no están locos, yo no podría. ¿Por qué? Porque nos juzgan. Y nos cuesta entender y comprender ese grado de amor. Pero hermanos, ¿cuántas veces no le hemos dado la espalda a Jesús y a su voluntad? Por eso el Señor Jesucristo se paró en el sermón, dando el sermón del monte, dando una alusión a este frente profético cumplido en Jesús desde Moisés, porque Moisés también trajo la ley del monte Sinaí bajo un rostro resplandeciente. Y Jesús, el mismo Hijo de Dios, se para en el monte y da indicaciones, el sermón del monte. Y son duras y difíciles. Muchos de nosotros decimos que es una muestra de lo imposible que es para el hombre salvarse, pero Jesús no parece decir eso. Jesús está dando unas órdenes a sus seguidores. Y sí que es difícil. No jurarás ni por lo que está en el cielo ni por lo que está en la tierra, porque el trono de Dios está allá arriba. Entonces uno se impresiona. Y a todos nos ha confrontado de una otra manera el sermón del monte. ¿Por qué? Como este asesino y como este padre de familia, él pudo perdonarlo, pero no vino de él el perdón, vino de Dios mismo y restauró. Y si Dios puede restaurar todo eso, también nos puede ayudar a someternos más fácilmente a su voluntad, al amar a nuestro hermano. Y todo lo que Pablo empieza a citar de Romanos 12 a 14, yo le recomiendo que se lo lean. Todo lo que dice Pablo es acerca del amor al prójimo, de vencer el mal con el bien, de tener a tu enemigo enfrente y en vez de maldecirlo y hacer lo mismo que él, dale un vaso de agua, dale de beber, dale de comer. Y órale, es complicado, pero es posible con Dios. Yo por eso, en esta pequeña lección, hermanos, yo les invito a que sometan su mente a lo que Dios quiere hacer con ustedes. No podemos averiguar todo acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué día es el día que en la voluntad de Dios será el día que venga el Señor Jesucristo? Se nos ha dado eso. Lo que el Padre tiene en una sola potestad, dice el Señor Jesús, no se nos ha dado. A veces queremos averiguar cosas misteriosas de la Biblia cuando la
verdad tan simple de la voluntad de Dios es amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el mismo Dios quiere que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quiénes alrededor de tu casa no conocen la palabra de Dios? ¿A quienes en estos momentos difíciles de coronavirus has apoyado con una despensa, gente que no está trabajando? ¿Cómo hemos demostrado el amor de Dios en nuestras vidas? Esa es la buena y perfecta voluntad de Dios. Cuando sacudimos las impurezas y el Espíritu nos redarguye, nos sacude y vemos cómo estamos caminando, analizamos y ahora podemos movernos hacia la voluntad perfecta de Dios, que es agradable, buena. Confía en Dios. A veces parece de cabeza, a veces parece difícil, pero esto nos debe llevar a que nuestra voluntad sea sometida a la de Él, porque estamos subordinados a Él y Él es nuestro amo. Confía en Dios. Quizá ahora estás enfermo y no has visto sanidad en tu vida. Bueno, quizá Dios te quiera decir algo a través de todo ello. De hecho, por medio de esta pandemia, Dios nos está diciendo algo. Yo no me apego a los demás compañeros teológicos que dicen que Dios no puede mandar una enfermedad porque es amoroso. Yo por eso mismo digo que Dios sí puede, porque nos puede estar llamando a la reconciliación, a rendir cuentas verdaderas. Porque si sufrimos y si morimos, para el Señor somos. Y si vivimos, para el Señor somos del Señor. Y una vez que tú caminas en el reino de Dios, estás en su perfecta voluntad, confía en Él, pero somete tu voluntad a la de Él. Por eso el Señor Jesucristo dice en la oración, nos enseña a orar, hágase tu voluntad, así como en los cielos y como en la tierra. Que mi vida haga tu voluntad, traiga el reino de Dios. Porque esto es lo que Dios quiere, que el hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesús aún no viene. La paciencia de Dios es impresionante y no sabemos cómo Dios maneja la eternidad ni lo vamos a comprender, pero lo que sí sabemos es que Él es amor y la voluntad de Dios está firmemente establecida en su gran amor. Bueno, espero que esta pequeña lección haya servido para ustedes, hermanos, y les puedan aplicar a sus vidas. Desde aquí, desde Mérida, Yucatán, les mando un fuerte abrazo, besos y muchas bendiciones, claro, a 1 metro de distancia. Quiero hacer una oración para terminar y bendecir a sus pastores. Gracias por la oportunidad de esta enseñanza. Señor, Padre eterno que estás en los cielos, gloria a ti. Gracias por este día que me permites compartir el mensaje pequeño, esta lección y reflexión con la iglesia del pastor Holmer Collazos. Bendice a mis hermanos en Cristo, que ellos sometan su vida a tu voluntad, a tu camino predestinado para todos nosotros, cumpliendo la perfecta ley de tu amor, Señor, que es la que vale. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguye y nos levante, pase lo que pase, confiamos en ti. Te damos la gloria y la honra a ti nada más. Cordero de Dios inmolado en la cruz, sufriste por nosotros y en la cruz nos mostraste cuánto nos amas y cuánto has derribado, Señor, todos los argumentos del diablo para acusarnos, confundirnos, porque ahora somos nuevas criaturas en tu Hijo Jesús, amado Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Hasta Ibagué. Saludos.